Okay. Mr. Torterola, are we ready? Bueno, señor Torterola, ¿estamos listos? We are ready, thank you. Okay. Sí, estamos listos. Señorita Maraque, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Excelente. Very well. Tiene usted la palabra. As I said before, Muy bien, como he dicho antes, voy a abordar Spanish, so al comité de anulación en español. buenas tardes, señores miembros del tribunal y el comité de anulación. Señora presidenta, yo voy a terminar con algunas consideraciones a modo de conclusión respecto a las presentaciones que han hecho mis colegas. Un segundo, doctor Torterola. ¿Ok? Estaba tratando de ser dulce, usted no me deja. Y ahora tiene que encender el micrófono. Ahora sí. Señora presidenta, miembros del comité de anulación. Voy a terminar con algunas consideraciones a modo de conclusiones. Sin embargo, los argumentos que siguen no deben ser considerados un resumen de aquello que ya han dicho mis colegas Smith y Gossis, sino que por favor le ruego al comité de anulación que las tome como complementarias. Quiero comenzar hablando sobre algunas acusaciones que se han hecho en los intercambios de documentos escritos sobre supuestamente el uso estratégico de este proceso de anulación para ganar tiempo. Como dijo la señora viceministra esta mañana, eso es algo que rechazamos profundamente. Ustedes ya han visto en las presentaciones que precedieron que existen fundadas razones, que son razones concretas, que son razones manifiestas. Y que de cualquier manera Guatemala tiene el derecho e inclusive la obligación de utilizar los recursos que están previstos en la Convención del CIADI. Y sin duda los funcionarios de Guatemala tienen la obligación de utilizar esos recursos. La última presentación sobre la que el comité de anulación ha estado muy activo ha sido sobre las contradicciones en las partes de daños, con lo cual, y creo que mi colega Diego Gossis lo ha hecho extraordinariamente bien y que ha habido una muy buena conversación con el comité de anulación, con lo cual no me voy a referir a esto. Y me voy a referir solamente a las cuestiones relacionadas a la debida constitución del tribunal arbitral. No obstante, antes de empezar con eso, quiero decir que por lo menos 2 de las 3 veces que el doctor Gossis se refirió anteriormente, la posición que el tribunal de la segunda sumisión adoptó fue enteramente la posición del doctor Kaczmarek, el señor Kaczmarek. Asimismo, pedí a mi equipo que haga un análisis de las preguntas realizadas por los miembros del tribunal de segunda sumisión, y hay 2 temas que se han discutido frente al tribunal, o sobre los que el tribunal tuvo preguntas. Estos temas han sido una cuestión de causalidad y la otra cuestión ha sido una cuestión de la determinación de los daños. Mientras que el profesor Lowe
y la señora Stern hicieron principalmente sus preguntas sobre causalidad. El doctor Alexandrov hizo todas sus preguntas, o al menos la mayoría de ellas, sobre cuestiones de daños. Cualquiera que conozca el trabajo del señor Alexandrov sabe que es un tema de enorme interés para él. Sí. Perdón, cuando dice daños se refiere a cuantificación. A cuantificación de daños, sí. Porque causalidad pues también tiene que ver con exactamente, daños. A cuantificación de daños. Muchas gracias, señora presidenta, por la aclaración. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay una desconexión entre las causales planteadas. Las causales planteadas están relacionadas a dos grandes temas, como ustedes lo han visto. Una, la constitución del tribunal. Otra, las contradicciones en cuestiones relacionadas a la cuantificación de daños. Contradicciones y en algunos casos exceso de poder por parte del tribunal. Entonces, quiero hacer este punto y lo quiero hacer porque, como vamos a ver, esto tiene importancia en el razonamiento que los miembros de este comité de anulación tienen que realizar. La próxima etapa en mi presentación es, quiero referirme y quiero analizar con ustedes algunas y utilizarlo a los fines de llegar a las conclusiones, algunas de las conclusiones realizadas por el comité de anulación en el caso Aiser. Está bien, se ha discutido en el intercambio de documentos si el caso Aiser es un caso que será seguido o que no será seguido en el futuro. Mi opinión, y hace mucho que me dedico a este tema, es que el caso Aiser va a haber un antes y un después del caso Aiser. Y todos los que somos abogados y que fungimos como en otros roles también, vamos en el futuro a tener en cuenta lo que dijo el caso Aiser y quiero pensar que vamos a hacer debidamente nuestras declaraciones sobre los posibles conflictos que puedan llegar a ser. Además, quiero decir que hay que darle sentido al caso Aiser y a lo que ha pasado, porque si no, los pecados de pocos le cuestan la reputación a los muchos, y a los que hacen las cosas bien y a los que declaran como tienen que declarar, aunque eso les cueste, a lo mejor, no poder asumir en ciertos casos. También me quiero referir al caso Aiser porque creo que, al igual que este comité de anulación, ese comité de anulación estaba constituido por personas, primero, de un gran prestigio profesional. Segundo, por personas que se dedican solamente a ser árbitros en el arbitraje de inversión, hasta donde yo entiendo. Y sin duda ese es el caso de ustedes. Entonces, simplemente quiero recordar que quienes estuvieron en el caso Aiser fueron el expresidente del Tribunal de Apelación de la OMC, un tribunal que constantemente se confronta con situaciones similares y con la interpretación de las normas de los acuerdos de la OMC conforme a las normas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, un ex procurador general de Pakistán y un juez en funciones de la Corte de Casación francesa, y que ya ha dictado otras anulaciones que han ido marcando un camino en el arbitraje de inversión y especialmente en el arbitraje de inversión CIADI. A propósito, nosotros hemos hecho un análisis bajo Aiser y un análisis fuera de Aiser. Mi colega, el doctor Smith, se refirió al análisis de estas situaciones fuera de Aiser. Yo ahora quiero utilizar Aiser para ilustrar al comité de anulación sobre las cuestiones que están frente a ustedes. Primero, la definición o qué es lo que incluye el hecho de que el tribunal tiene que estar debidamente constituido. Es una cuestión que se refiere
a una obligación constante o es una obligación que está en el tiempo y que es solamente al comienzo de la relación del nombramiento del tribunal arbitral. Y un dato que yo creo muy relevante que el Comité de Anulación en ICER encuentra es que el capítulo correspondiente a la composición de los tribunales bajo el convenio CIADI se llama Constitución del Tribunal. Y que ese capítulo que se llama Constitución del Tribunal va no solamente en el momento del nombramiento, sino habla de que los miembros tienen que demostrar esa plena confianza en su imparcialidad de juicio. Es decir, habla específicamente de esto. Y luego la regla 6, que también complementa esta situación, y lo van a ver a lo mejor en la próxima diapositiva. Esta es la diapositiva 135. Específicamente establece que quienes son árbitros en el sistema CIADI asumen la obligación de notificar a la secretaria general o al secretario general de cualquier circunstancia que pueda comprometer justamente esa competencia en el campo del derecho y inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. Es decir, hay una conexión entre la regla 6, especialmente la 6.2, con el capítulo 4 del convenio CIADI. Y esta regla 6.2, fíjense también, se llama Constitución del Tribunal. Es decir, que el artículo 52.1 habla de Constitución del Tribunal, que el capítulo 4 habla de Constitución del Tribunal y la regla 6.2 habla de Constitución del Tribunal. Es decir, hay una plena concordancia aquí. Luego, el Comité de Anulación se planteaba si lo que correspondía introducir era un recurso de revisión o un recurso de anulación. Mi colega Quinn Smith ya lo ha explicado esta mañana, pero quiero simplemente citar para ustedes las palabras del Comité de Anulación en ICER en el párrafo 173. Esta es la diapositiva 136, donde dice: a este comité le resulta difícil aceptar como correcto el argumento de que no puede evaluar una impugnación a la imparcialidad e independencia de un árbitro que afecta a la integridad del procedimiento o la validez o legitimidad del laudo. Tal interpretación a juicio de este comité sería claramente contraria al mandato del artículo 52, tal como se detalló supra. En definitiva, lo que nos está diciendo es: ¿cuál es la tarea de los comités de anulación? La tarea de los comités de anulación no es revisar la sustancia de la decisión, sino la tarea del comité de anulación es proteger la integridad del sistema CIADI. Y el comité dice claramente: ¿qué tarea más importante puede haber para proteger la integridad del sistema CIADI que no sea asegurar la independencia e imparcialidad de aquellos que se sientan a juzgar un caso? Y dice el comité también, ya se leyó esta mañana, el comité considera que no hay mayor amenaza a la legitimidad e integridad del procedimiento del laudo que la falta de imparcialidad o independencia de uno o más árbitros. Dice, tal como lo sostuvo el comité en el caso Suez. Y es un comité que estamos hablando del año 2008. El comité está de acuerdo, dijo el caso Suez, con la demandada en que la confianza de las partes en la independencia y la imparcialidad de los árbitros que deciden sobre su caso es esencial para garantizar la integridad del procedimiento y del mecanismo de resolución de diferencias como tal. Por eso, en principio, la ausencia de las cualidades
enumeradas en el artículo 14.1 puede constituir una causal de anulación en virtud del artículo 52.1a. Vamos a pasar al párrafo 207 ahora. Vamos a saltar una. ¿Por qué también es muy importante este caso de Eiser que les estoy planteando acá con respecto a lo que estamos discutiendo? Porque es el mismo caso. No, me equivoco. Este caso es todavía peor. ¿Por qué es peor que Eiser? Es peor que Eiser porque hay una relación entre Navigant y Sidley Austin, y siendo el señor Alexandrov socio de Sidley Austin, tiene que haber tenido en una forma más grande o más chica participación en lo que el estudio Sidley Austin cobraba por atender a Navigant. Y esta es una relación de 20 años. Esto aquí, esto nada más, esto, olvidémonos del señor Kaczmarek. Esto solo, no haber declarado esto solo es causal de anulación del laudo. No necesitamos ir más que acá. Esto solo es causal de anulación del laudo. El comité en el caso Eiser, párrafo 207, dice: el comité procederá en primer lugar a abordar la cuestión de si había una relación estrecha entre el doctor Alexandrov y Sidley Austin y el señor Lapuerta y el grupo Brattle, que pudiera crear una apariencia manifiesta de prejuicio. En segundo lugar, el comité procederá a determinar si el doctor Alexandrov debería revelar esa relación y cuáles son las consecuencias de su omisión. Y el comité, cuando empieza a hacer este análisis, comienza a diferenciar entre el caso de TCC, Tetian Copper, y el caso de Bear Creek, diciendo que en el caso de Bear Creek las relaciones no eran paralelas porque supuestamente en el caso de Bear Creek la tarea del señor Davis, que era en este caso el experto, había concluido. Entonces, personalmente yo no estoy de acuerdo, yo creo que las tareas también fueron paralelas en ese caso, pero poniéndolo en forma separada. Sin duda, en nuestro caso, como lo mostró el señor Smith esta mañana, las tareas son absolutamente paralelas. En el mismo momento que él está juzgando, en ese mismo momento el señor Kaczmarek está presentando sus informes en el caso que él tenía que escuchar. Perdón, en el caso paralelo en el que había sido contratado por el gobierno del Perú. Y el tribunal el comité en el párrafo 214 dice: diferenciándose con TCC y hablando del caso Eiser, dice: los hechos son sustancialmente diferentes acá. El doctor Alexandrov y el señor Lapuerta trabajaron en 4 casos en calidad de abogado y perito por la misma parte. 2 de ellos, Pluspetrol y el arbitraje comercial confidencial, estaban en trámite cuando el doctor Alexandrov se desempeñaba como árbitro en el arbitraje subyacente. Asimismo, el doctor Alexandrov trabaja simultáneamente con otros peritos de Brattle en el arbitraje de Bear Creek. En nuestro caso, esas relaciones eran paralelas, mientras que en TCC, según el comité en Eiser, no eran paralelas y dicen: en mi caso sí son paralelas. Acá hemos visto que son paralelas en al menos 3 casos. Absolutamente paralelas en el momento, o 2 casos más el caso al que estamos haciendo referencia. Entonces después el tribunal se pregunta: ¿existía una obligación de revelación? Una circunstancia que sería capaz de generar el cuestionamiento de la confidencialidad del doctor Alexandrov, de la confiabilidad del doctor Alexandrov respecto de su juicio independiente.
Y el comité nos dice algunas cosas que nos tienen que hacer reflexionar a todos los que trabajamos en este tipo de cosas. Primero dice, la revelación inmuniza a los árbitros de la posibilidad real o aparente de cualquier conflicto de interés, tal como lo expresan las directrices de la IVA. Cualesquiera dudas que surjan acerca de un árbitro debe revelar algún hecho o circunstancias, deberán resolverse a favor de la revelación. Si esto no se cumple, todos los que revelamos somos unos tontos, porque hay gente que no está revelando, porque hay gente que no está cumpliendo con su obligación. Esto es lo que ustedes están protegiendo desde el comité de anulación. Y el comité concluye, constituía esta situación entre el señor Kaczmarek entre el señor Lapuerta y el señor Alexandrov algo que tenía que declararse. Dice, esta constituía una circunstancia que debería haberse revelado para evitar dudas acerca de la independencia e imparcialidad del doctor Alexandrov en calidad de árbitro en el procedimiento de arbitraje. Y este comité tiene el coraje de decirnos algo más, y que todos los que somos abogados en esta práctica lo sabemos. Nos dice que los peritos en materia de daño trabajan estrechamente con el abogado en la preparación del caso. En el transcurso de un arbitraje hay múltiples intercambios entre ellos. Hay múltiples intercambios, y todos los que hemos y seguimos teniendo el rol de abogados sabemos que es así. Inclusive, como dijo el señor Smith esta mañana, hay casos que son preparados desde la punta de vista del evaluador del perito de daños, y recién después entra el abogado. Porque sin el evaluador de peritos de daños hay cuestiones económicas y financieras que no se comprenden del negocio. Entonces van mano en mano. Y las interacciones son múltiples. No es que hay una al principio cuando lo contrata y después cuando está la audiencia. Hay constantes comunicaciones. Y el señor Alexandrov, él o su equipo la tuvieron. Y nada se podía hacer sin que él, que era el jefe del equipo, estuviera al tanto. A mí me molestaría como jefe del equipo que alguien de mi equipo esté haciendo cosas de las que yo no estoy de acuerdo, o que no tengo conocimiento. En todas las reuniones, en algún momento voy a estar. Y eso les aseguro pasa con cualquier abogado que hace responsablemente su tarea de ser abogado. Si no lo hacen, están en un gran problema. Y también esta mañana el profesor Jones preguntó sobre el conocimiento que podía tener los abogados de Freshfields sobre esta situación. Y yo le quiero responder, si el profesor me permite, con el párrafo 228 del caso de Iser. Primero, decirle que nosotros no sabemos y que Guatemala no sabe lo que Freshfield conocía o no conocía, porque no le fue comunicado. Pero segundo, y lo más importante, es que la responsabilidad